Hola, buenas tardes. Hoy tenemos como invitado a Adam Feinstein, que es el autor de este libro, Pablo Neruda, Passion for Life. Adam, además de ser biógrafo de Neruda, es traductor de la poesía de Neruda y de otros poetas hispanos. Buenas tardes, Adam, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Luis. Encantado. Un placer. Vamos a entrar ya al grano. Vamos a hablar hoy de Neruda y la política. Todos, quien más, quien menos, todos hemos leído poemas de Neruda, pero hoy nos interesa comentar su pensamiento político. Neruda se empezó a involucrar en política durante la Guerra Civil Española, sobre todo a raíz del asesinato de su amigo García Lorca, y también le influyó mucho la figura de Delia del Carril, quien luego acabaría siendo su segunda esposa. ¿Podría explicarnos, Adam, cómo se produjo esta progresión en el pensamiento político de Neruda, que de ser un poeta joven al que no le interesaba la política, pasa No. a ser alguien con un compromiso muy, muy Bueno, fuerte? lo interesante es que cuando estaba viviendo en Santiago de estudiante, escribió algunos artículos en Claridad, la revista de los estudiantes, que tienen, sí que tienen un cierto interés social, pero no, tienes razón, que hasta España no se comprometió. E incluso cuando llegó a España en 1934, estaba hablando todavía en términos anarquistas más bien, y criticando a los tanques de Moscú, hablando del tanque de Moscú entonces no tenía ningún interés. Pues sí, pero ese mismo año, 34, conoció, que estaba mal casado con su primera esposa, Maruca, y tenían una niña, una hija enferma, tristemente, Marina, pero conoció a Delia del Carril. Delia del Carril era una argentina, una pintora talentosa, una mujer extraordinaria, ¿no? Una aristócrata comunista, que es una contradicción espectacular, ¿no? Pero muy, muy comprometida con los comunistas. Él fue ella que conoció antes de Neruda a Picasso, por ejemplo, a Fernand Léger, a otros personalidades comunistas destacadas, y, y Neruda se enamoró totalmente de ella, y se enamoró no solo de su persona, de sus ideas políticas. Entonces fue ella. Parte de ella hay que subrayar, destacar por ejemplo, a Alberti y poetas que vivían ya en España, um, y argentinos y otras personas. Pero tienes razón, Delia del Carril era la gran influencia. Yo creo que el gran amor de Neruda, de sus tres esposas. Ujú. Vivían 20 años juntos, y ella sí le convenció a comprometerse más con los comunistas, pero eh, no entró en el Partido Comunista, no se Sí, inscribió hasta, fue, hasta 45, mucho más tarde. Entonces, no quiso definirse políticamente, porque siempre fue así. Más tarde, siempre cuando los periodistas le preguntaban, hábleme de su poesía política, siempre contestó, no soy poeta político. Soy, he escrito 5 poemas de políticos en mi vida, siempre contestaba, porque yo soy un poeta de amor. ujú. Y creo que lo que estaba diciendo Luis era que incluso sus poemas de políticos eran poemas de amor. Por ejemplo, su libro que se publicó en el 54, Las uvas y el viento, que es un libro totalmente, en mi opinión, político. Es un libro 100% político, porque está hablando de las nuevas repúblicas de Europa Oriental, ¿no? Eh, Comunistas, socialistas,
es un libro, para él era su libro favorito. ¿Y por qué? Porque era un libro de amor desde su perspectiva, un libro de amor, una pasión por estos nuevos países socialistas, ¿no? Eso es la complicación cuando se intenta siempre crear esta división, este cisma entre los dos tipos de poesía en Neruda. Neruda rechazó esta división y yo también creo, hasta cierto punto, rechazo esa división. Ujú. Incluso se puede decir que su poema a Stalin, cuando murió, que es uno de los peores poemas escritos por un gran poeta, su oda a Stalin, ¿no? Es horroroso el poema, horroroso. Pero en su opinión era un poema de amor, ¿no? En la opinión de Neruda. Entonces, eh, la política y el amor se unían en su mente, en su espíritu, en su personalidad, en todo su cuerpo, y por eso no pudo deshacerse Pero entonces, de. Adam, perdón que Sí, interrumpa, pero sí, sí, ya que ha mencionado ya la oda a Stalin, sí, pensaba preguntarles esto más tarde, pero lo haré ahora. ajá. La ideología comunista de Neruda fue un lastre para su poesía? O tiene poemas políticos, por ejemplo, en el contexto de la Guerra Civil Española, que valen la pena? Bueno, si tengo tiempo, a ver, voy a leer uno de sus mayores poemas, que es un poema político, pero también un poema de gran amor a la amistad, a la vida pacífica que tenía antes en Madrid, antes de, como dijiste, Luis, antes del asesinato de su gran amigo Federico García Lorca en agosto de 1936, y luego, claro, la guerra, los horrores que vio Neruda de la Guerra Civil Española. Entonces escribió un gran poema, explico algunas cosas, que salió en tercera residencia en España, en el corazón, explico alguna cosa. Octavio Paz, el gran poeta, el gran escritor mexicano que se enfadó, se peleó totalmente con Neruda. Siempre, pero era amigo durante la Guerra Civil Española, pero luego dijo, no, no se puede mezclar la política la, eh, con la poesía, porque dijo Paz, la política siempre empobrece la, la política, siempre deja más pobre la poesía. Hay que separar las dos cosas. Neruda estaba totalmente desacuerdo con eso. Entonces, si tengo tiempo, Luego podemos acabar la entrevista leyendo un ok, poema, si te... muy bien, pero Sí, ese, bueno, entonces yo creo que puede enriquecer ya, la poesía cuando está hablando de pasión y no está hablando de dogma ya, o ya. de realismo socialista, que era el problema con las uvas del viento. Las uvas del viento está terriblemente, yo diría, un libro arruinado por el realismo socialista. Lo interesante es que Neruda nunca, después de ese libro, él rechazó todo dogma literario después. No le gustaba nada esa idea de realismo socialista. No, nunca volvió a escribir en ese estilo. Pues ese libro está arruinado por la política, pero hay poemas preciosos de política, Ajá. poemas preciosos políticamente hablando. Eh, Aparte de explicar algunas cosas, donde totalmente a cambio de lo que dice Paz, yo estoy de acuerdo, yo estoy convencido de que su pasión política, la pasión política de Neruda, enriqueció su poesía. Ya. Y Adam, después de Neruda fue un hombre muy cosmopolita, Ujú, viajó, vivió en muchos países, pero después de un tiempo fuera volvió a Chile, donde se afilió al Partido Comunista ujú, Chileno, fue senador y después él sufrió una persecución política que le ujú. llevó al exilio. Nos lo podría Sí, explicar, por favor? claro, sí. Bueno, él
estaba ya miembro del Partido Comunista desde 45 y apoyó el candidato para la presidencia de Chile, Gabriel González Videla, pero Videla, estamos hablando de 48, estamos en medio de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, y González Videla vio la oportunidad de tomar del otro lado políticamente y prohibió al Partido Comunista y a Neruda, claro, después de haber llegado al poder gracias a ese mismo partido. Neruda fue condenado a un año en la clandestinidad, ocultándose de la policía, su propia policía chilena, un año en Chile que él llamó un año de ratas ciegas, es una frase que me encanta. Pablo Larraín hizo una película, Neruda, en 2016, que pinta ese periodo. Yo fui asesor en esa película. Es una película que interesante, pero no hay algunos fallos, yo diría, algunos méritos muy fuertes y algunos defectos biográficos seguramente, pero a Larraín no le interesaba, no le interesa el realismo, entonces estaba intentando hacer otra cosa con la película. La película está muy buena, bueno, en muchas cosas, pero ese es el periodo con Neruda, después de un año ocultándose en Chile, se escapó por los Andes a caballo, es increíble, eso sí es de película, ¿no? Cayéndose dos veces casi, ahogándose en los Andes, y llegó a París con el pasaporte de su gran amigo guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, que no se parece en nada. No sé cómo llegó a Europa con pero sí, los aduaneros, supongo, parece que no veían con mucha atención y sí, llegó a París, donde se reunió con su gran amigo Picasso. Picasso dio su primer y único discurso en público. eh, y luego también saludando a Neruda, y vivió 4 años, bueno, sí, 3 años, de 49 a 52, en el exilio en Europa, haciendo un malabarismo, yo diría, entre su esposa, Delia, su segunda esposa, y su nuevo amor, Matilde Rutia, la mujer chilena que mm, luego con quien se casaría después en 1966. Y eran 3 años fascinantes, ¿no? Fascinantes de ir de un país a otro, de aventuras en Italia, perseguida en un canal Bueno, en Venecia por los en góndola. bueno, y perdón, y es durante esos años cuando acaba de escribir el Canto El canto General, ¿no? ¿No general. es Bueno, cierto que tiene un contenido político también en parte? muchísimo. Sí. Canto General se publicó en 1950 en México y luego en Chile en 2 ediciones clandestinas. Eh, Empezó a escribirlo antes, pero escribió la mayoría en la clandestinidad, se publicó en 50. Sí, es un libro muy político. Es un libro yo diría, de dos tradiciones. La tradición personal de su propio gobierno, de su propio presidente, González Videla, y la tradición histórica de los conquistadores españoles. Eso fue muy difícil, eso fue muy difícil para Neruda, porque él era gran amigo de España y tenía muchísimos amigos españoles, pero tuvo que aceptar que los propios antecesores españoles, los conquistadores, cometieron brutalidades, ¿no? Crímenes brutales. Entonces, el Canto General es un libro épico que tiene pasajes extraordinarios, únicos. Yo publiqué 10 extractos traducidos míos por mi parte,
con dibujos de Ana María Pacheco, la gran pintora brasileña, que se publicó en 2013. Y sí, yo elegí uh, precisamente algunos elementos políticos y algunos elementos más bien personales. Pero no, como dije antes, no se pueden separar los dos. Y Adam, ¿qué pensaba Neruda y qué decía en público Neruda, que a lo mejor no, no era lo mismo, sobre la Revolución cubana? Porque tengo entendido que con Fidel Castro nunca tuvo mucha química. Eso es fascinante. Yo di una charla en Nueva York, en el Penn Club, ¿cuándo fue? 2016, que fue uy, mi matemático es horrible. Bueno, el famoso congreso del Penn Club en Nueva York, original, donde asistió Neruda en 1966. Entonces era el 50 aniversario, sí, 50 aniversario después, 50 años después. Ese congreso, después de asistir a ese congreso, los escritores cubanos escribieron una carta abierta criticando, condenando a Neruda por su traición, su supuesta traición a la causa cubana, a la causa izquierdista, ¿no? Él se enfadó, Neruda fue le hizo mucho daño, nunca volvió a Cuba. A Cuba, lo fascinante de Cuba es que Neruda la primera vez fue en los años 40, cuando Batista, el dictador de, muy de derecha, estuvo en el poder y le, la vida le encantó. Esa primera visita le encantó a Neruda, porque encontró una sociedad bohemia de escritores, literatura, bares. Luego volvió en 60 a Cuba, justo después de la revolución de Fidel Castro, encontró una Cuba muy cambiada. Muchos lugares que habían visitado antes cerrados, ese ambiente más puritano, yo diría, más cerrado a la vida abierta. Por ejemplo, cuando se hizo yo he escrito sobre eso, ¿no? Un documental corto, PM, donde la gente veía a los cubanos divirtiéndose, tomándose una copa. Eso fue prohibido, el documental, ¿no? Y eso fue el ambiente, el espíritu que no le gustaba nada, no gustaba nada a Neruda cuando visitó por segunda vez en 1960. Escribió un poema que no le gustó nada a Fidel Castro también, El fin del mundo. Escribió a Fidel Castro, un poema a Fidel Castro, donde Neruda escribe, la revolución es como un buen vino, una buena botella de vino. Se hace por muchas personas, no solo una. Eso, bueno, Fidel Castro lo consideró un ataque personal a su figura, ¿no? Ah, Y, no sé si fue deliberadamente un ataque. Yo creo que sí, supongo que sí, ¿no? y, Un ataque al culto, también al culto de personalidad, de que Neruda, que estaba ya, cuando estaba escribiendo ese libro, 60, eh, había visto en China, durante sus viajes a China, había visto las estatuas de Mao, ¿no? Por todos lados. Estaba empezando a pensar, y también las estatuas de Stalin, ¿no? En cada estación que había durante sus viajes con Ilya Ehrenburg y todo, por Rusia. Estaba pensando, ¿qué hacen esas estatuas por todos lados? Estaba pensando, no, ese culto de una persona, yo creo que estaba empezando a pensar, esa no es la política que me gusta, que me guste, ¿no? entonces, Sí, Adam, porque Neruda viajó a Cuba, China, fue ajá. muchísimas veces a la Unión Soviética, Sí, donde sus libros tuvieron un éxito tremendo, sí, sí, traducidos. sí, sí. Es verdad que él criticaba en privado a la Unión Soviética, pero que en público no se atrevió nunca a hacerlo, que había allí una divergencia entre lo que él pensaba y Es lo que decía. exactamente, es una cosa, yo creo que yo lo describí primero en mi
en mi biografía de Neruda. Yo, porque durante mis viajes, sobre todo a Moscú y San Petersburgo, y sí, hablé con amigos rusos de Neruda y me decían, sí, era muy diferente. En privado, por ejemplo, el gran ejemplo que me dieron era Joseph Brodsky. Exactamente de Joseph Brodsky, Neruda ah, estaba, bueno, fue chocado, y lo condenó en público con sus amigas, con amigos, amigas. Hablé con una amiga en especial rusa, que me dijo, sí, que estaba diciendo, ¿cómo puede tratar a un gran poeta así? Brodsky, que fue exiliado, ¿no? Fue condenado y exiliado, tuvo que exiliar en Estados Unidos, donde fue gran amigo de mi madre, ¿no? La poeta Elaine Feinstein se conocieron en Estados Unidos. Y sí, entonces, pero lo que pasa es que Neruda, cuando empezó a ser conocida personalidad comunista, consideró que no se pudo expresar públicamente contra Moscú, porque eso, en su opinión, le daría oportunidad, daría armas, ¿no? A munición a la oposición, a la derecha, diciendo, bueno, si Neruda está criticando a la Unión Soviética, están haciendo cosas, los pecados soviéticos sí que existen, ¿no? Si Neruda está, pero en público no. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando Pasternak ganó el premio Nobel por Doctor Zhivago, eh, con Doctor Zhivago, Neruda primero dio sus aplausos, ¿no? Muy, muy, muy fuertes al Kremlin, a Moscú, por su gran perspicacia, ¿no? De haber dado un premio a ese gran escritor. Luego, cuando las autoridades soviéticas le prohibieron aceptar el premio a Pasternak, silencio de Neruda, silencio total de Neruda. Ya. Y Al mismo tiempo estaba condenando, por ejemplo, a los escritores americanos por su silencio sobre la guerra de Vietnam. Así que ya. sí, O sea, que sí. era una doble vara de medir muy típica de la lógica de la Guerra La Fría, Guerra ¿no? Fría, eso es. Sí, exactamente. Antes de denunciar la Neruda, es muy fácil. Hay muchos, como sabe, hay muchos enemigos de Neruda todavía. Siempre habrá, pero hay que saberlo. Sí, hay que conocer el clima político y las decisiones políticas que se hubo de tomar sin dar, como dije antes, armas a la derecha, a la oposición, ¿no? Y Adam, se ha especulado en los últimos años sobre un posible envenenamiento de Neruda Ujú, que murió en 1973 a los 12 días del golpe de estado ujú. del general Pinochet. Pero por otro lado, Neruda estaba ya muy enfermo de cáncer en esas Estaba, fechas. ¿Podría decirnos qué piensa claro. sobre esas especulaciones? Sí, pues Neruda era un gran apasionado de las novelas policíacas. Eso es una novela más. Le hubiera encantado si él nos estuviera al centro de esa novela, ¿no? Entonces sí, en 2011, el chofer de Neruda, que acaba de morir también, ¿no? Araya, Araya, dio una entrevista a la revista mexicana Proceso, diciendo que Neruda había, estaba seguro que Neruda había estado envenenado en el hospital Santa María, Clínica Santa María en Santiago, y estaba enfermo. Sabemos que estaba enfermo de cáncer, ¿no? Pero según Manuel Araya, eh, las autoridades anticomunistas, estamos hablando de Pinochet, que era muy, muy de derecha, un golpista muy anticomunista, podría haber, o según Araya, seguramente
había ordenado el asesinato con veneno, con una inyección al estómago de Neruda, es una amenaza porque Neruda estaba a punto de dejar el país, dejar a Chile por México. El embajador mexicano había visitado a Neruda en el hospital diciendo, tenemos un avión dispuesto, esperándote. Si estás en peligro, Pablo, vete enseguida al aeropuerto y volamos, te llevamos a México, donde tenemos los mejores médicos que te pueden tratar. Neruda, eso fue un sábado, 22 de septiembre de 1973, cuando visitó el hospital el embajador mexicano, el sábado. Neruda le contestó, quiero esperar hasta el lunes, tengo cosas que hacer. Quiero esperar hasta el lunes 24. Y murió el domingo de, no sé de cómo, como fue una inyección. Lo curioso es que 24, un día después, el Mercurio, el mayor periódico de aquel tiempo chileno, uh, publicó una nota pequeña diciendo que Neruda había recibido una inyección en el estómago. Muy poca gente está escribiendo eso, ¿no? Sobre eso ahora. ¿De dónde viene eso? ¿Dónde viene ese párrafo? En un párrafo, hablando de una inyección en el estómago. Pero, El médico le trató, que ha desaparecido. El médico fue el mismo médico que le trató a Eduardo Frei, antiguo presidente, y que se transformó en enemigo de Pinochet también, y que fue, pensamos, envenenado no solo en el mismo hospital de Neruda, en la misma habitación de Neruda, que Neruda y tratada por el mismo médico. Así que no, hay cosas, hay alimentos misteriosos, ¿no? No sabemos. Entonces están el cuerpo, el cadáver de Neruda fue exhumado en abril de 2013 y los restos, los pobres restos de un premio Nobel, ¿no? Un poema, es un poeta que ganó el premio Nobel en el 71, pero sus restos fueron enviados a 4 países, examinados por los forenses y no pueden, han encontrado microbios misteriosos en los restos, pero no sabemos si eran microbios que habían crecido en la tumba o estaban, eh, fueron no sé, llegaron antes con una inyección o algo de personas exteriores, pero no sabemos. Y ahora, bueno, la familia de Neruda está dividida en dos. Un sobrino, Bernardo Reyes, dice que es ridículo. Son sensacionistas, son mentiras de Manuel Araya. Y el otro sobrino, Rodolfo Reyes, está 100% convencido que el equipo de forenses tiene las pruebas que Neruda fue envenenado y no han soltado o publicado. Ese es el problema, que hay retraso en publicar los resultados todavía. Todavía no han publicado eh, la decisión, sino sí o no. y Adam, ya para terminar, ¿le gustaría leernos el poema de Neruda que había Sí, escogido? sí, voy a hablar. Eso es el libro, es el poema. Explico algunas cosas que yo he traducido mucho, pero te voy a leer en español porque es fabuloso. Uno de los grandes poemas, y es el poema cuando Neruda explica abierta y directamente a sus lectores cómo ha cambiado su poesía. Porque él mismo rechazó a su poesía anterior de la Guerra Civil Española, que incluyen uno de su libro más famoso, los 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Publicada en 24, pero él consideró demasiado negativo y porque después del asesinato de Lorca, él cambió
Su poesía cambió, una transformación total de su poesía. Neruda pensó, mi poesía tiene que dar razones de vivir, tiene que ser positivo, tiene que ser una arma política y social, un arma por la justicia, ¿no? Social. Entonces, ese es el poema donde explica ese cambio total de su poesía. Explico algunas cosas, publicado en 37. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas. Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras, llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estellaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Pereito, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces. Sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercado de mi barrio de Argüelles con su estatua, con un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados con textura de techos con sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre, bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras, víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y cuchillos. Generales traidores, mirar mi casa muerta, mirar a España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Muy impresionante el poema y se explica por sí mismo ese cambio de posición de Neruda. Muchísimas gracias, Adam, por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, Luis.